Bienvenidos. Hoy recorreremos antiguas casonas que alguna vez alojaron a grandes personalidades o que fueron conventos y que hoy abren sus puertas como museos. Descubramos su arquitectura, sus historias y los detalles que las hacen únicas. El Museo Franz Mayer, ubicado en Avenida Hidalgo, número 45, junto a la Alameda Central, se inauguró en 1986 para preservar y exhibir la gran colección de artes decorativas reunida por el financiero y coleccionista Franz Mayer, quien creó un fideicomiso en el Banco de México para asegurar que, a su muerte, el acervo se convirtiera en un museo. 11 años después de su fallecimiento, el recinto abrió sus puertas. El edificio histórico ocupa el antiguo Hospital de San Juan de Dios del año 1586, que desde 1604 lo administró la Orden Juanina. Tras la independencia, el inmueble fue escuela, caridad y fue el Hospital de la Mujer hasta 1966, para posteriormente ser utilizado como sede de artesanías, y fue restaurado en los 80 para albergar el museo. En 1931, fue declarado como un monumento histórico. El museo alberga una de las colecciones de artes decorativas más importantes de Latinoamérica: cerámica, platería, mobiliario, textiles, pintura, grabado y relojería. Además de la exhibición permanente, el museo programa temporales de diseño y fotografía. En el claustro alto se ubica la biblioteca del museo, con libros antiguos y raros que datan de 1484 a 1800 que incluyen Biblias y manuscritos, documentos históricos y el Fondo Cervantes, que posee la colección de Don Quijote más numerosa del continente americano, conformado por 786 ediciones de la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra en 19 idiomas. El recorrido integra estancias coloniales restauradas y un claustro jardín que hoy es corazón del museo y sede frecuente de actividades culturales. El Museo del Estanquillo, ubicado en Isabel la Católica, esquina con Madero número 26, en pleno centro histórico, abrió en 2006 para resguardar y compartir la colección de Carlos Monsiváis, que comprende más de 20.000 piezas entre fotografía, caricatura y dibujo, gráfica, juguetes, miniaturas, además de documentos, maquetas y pintura. El nombre del estanquillo es en referencia a las pequeñas tiendas de barrio en el México de los siglos XIX y XX, donde se podía encontrar una gran variedad de artículos. El museo ocupa lo que fue el edificio La Esmeralda, joya porfiriana, inaugurada como joyería en 1892. La obra es de Eleuterio Méndez y Francisco Serrano. Tras décadas de cambios, donde fue oficinas públicas, banco, incluso discoteca, desde 2006 es sede del museo. La visita combina exposiciones temporales con el edificio mismo, fachada ecléctica, reloj de esquina y una terraza mirador con cafetería y vistas privilegiadas a la Profesa y al antiguo edificio de la Mexicana. La planta baja sigue teniendo locales comerciales. La entrada es gratuita. Recientemente se presentó una muestra de Francisco Toledo con más de 60 piezas, confirmando su vocación por cruzar arte, historia y ciudad. El Museo José Luis Cuevas ocupa la parte residencial del antiguo convento de Santa Inés, ubicada en la calle Academia número 13, en el centro histórico. Fue fundado el 17 de septiembre de 1600 por Diego Caballero e Inés de Velasco, a 2 calles del Zócalo. El conjunto sufrió percances tempranos, y en 1710 se levantó su torre. En 1861 el convento y la iglesia se separaron. Para entrar a la iglesia es por la calle Moneda, número 26, y la zona residencial pasó a manos privadas. En 1932 el conjunto fue declarado monumento histórico, aunque la residencial funcionó como vecindad durante varias décadas. El escritor, dibujante y escultor José Luis Cuevas adquirió el exconvento en 1983, reubicó a los inquilinos y emprendió, con apoyo público y privado, una restauración integral con trabajos arqueológicos. La obra concluyó en 1988 y el 8 de julio de 1992 abrió el museo.
La adaptación introdujo una intervención contemporánea, una cubierta de acero y cristal que protege el patio, proyecto del arquitecto Alejandro Rivadeneira. En el centro del patio se instaló la Giganta, escultura de bronce creada por Cuevas, de 8 metros de altura y 8 toneladas de peso. El propio museo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia la describen como la pieza icónica del recinto. El Museo Permanente rebasa las 1860 obras que incluyen dibujo, gráfica, pintura y escultura de José Luis Cuevas, además de un conjunto amplio de arte moderno latinoamericano de diferentes autores. El Museo de Historia y Arte de la Ciudad de México, ubicado en la calle Pino Suárez, número 30, a 2 cuadras del centro histórico, fue inaugurado el 31 de octubre de 1964 dentro del antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. El edificio es uno de los grandes ejemplos del barroco civil del siglo XVIII en la ciudad. Desde el siglo XVI, los condes de Calimaya, descendientes de los conquistadores, habitó la casa por generaciones, siendo remodelada en 1780. En 1960 pasó a manos del gobierno de la ciudad y, tras una intervención dirigida por Pedro Ramírez Vázquez, abrió como museo de la ciudad en 1964, siendo uno de los pocos palacios novohispanos que siguieron habitados por sus dueños hasta el siglo XX. Entre las piezas y espacios destacados, comprende, en la parte alta, el estudio del pintor Joaquín Clausel, de 1866, dejó cientos de apuntes y pinturas sobre muros y puertas. Es una visita permanente del museo. Por su profusión de ventanas, se le apoda la Torre de 1000 Ventanas. Cabeza de serpiente prehispánica, incrustada en la esquina de la fachada. Probablemente apareció durante las obras del siglo XVIII y se incorporó como signo de abolengo y criollismo. Es uno de los detalles más fotografiados del edificio. El museo consolidó una exhibición permanente de arte sacro, entre pintura, escultura y mobiliario litúrgico, que subraya el carácter doméstico devocional de los palacios virreinales. La Biblioteca Jaime Torres Bodet, acervo documental sobre la Ciudad de México, con alrededor de 10.000 volúmenes. Fachadas de tezontle con cantería, balcones con monogramas religiosos, gárgolas en forma de cañón, portada monumental y 2 patios, el principal con doble arquería. La capilla familiar se construyó hacia 1778. El museo condensa 3 capas clave: la opulencia virreinal en su mejor arquitectura civil, la vida doméstica novohispana con símbolos de su linaje y la reutilización contemporánea del patrimonio como espacio público y cultural. Es, además, una puerta privilegiada para entender cómo se ha pensado y vivido la Ciudad de México. El Palacio de la Autonomía resume 5 siglos de ciudad y de universidad. Ubicado en la esquina del Licenciado Primo de Verdad II. En época virreinal, su solar formó parte del convento de Santa Teresa la Antigua. Tras las leyes de reforma, pasó por usos de vecindad, bodega y cuartel, hasta que en el Porfiriato se proyectó aquí la Escuela Normal de Maestros, iniciando su vínculo con la educación. El edificio actual es ecléctico, de piedra blanca, con frontón triangular en la fachada. Parte de sus cimientos se apoya sobre muros asociados al recinto sagrado del Templo Mayor, testimonio de la superposición histórica del sitio. El inmueble fue cedido a la universidad en 1910 y se volvió pieza clave de su historia. Alojó oficinas de rectoría y, en su paraninfo, se proclamó la huelga que condujo a la autonomía universitaria, formalizada en 1929. Ese salón conserva el antiguo lema positivista de la universidad. En las décadas siguientes, hospedó distintas escuelas y dependencias. Hoy, el palacio funciona como museo y centro cultural de la UNAM. Exhibe la Sala de la Odontología Mexicana. Además, ofrece recorridos por las ventanas al pasado, puntos del edificio donde se observan vestigios arqueológicos bajo el piso del antiguo Palacio de Odontología. Es, también, un espacio para exposiciones, conciertos y conferencias. El edificio Casa de las Ajaracas, ubicado en República de Guatemala,
Número 34. Es una casona virreinal levantada a fines del siglo XVI. Su nombre viene de la yesería mudéjar de la fachada, por sus motivos en relieve de aire árabe. Está en República de Guatemala 34, a unos pasos de Catedral y del Templo Mayor. A lo largo de los siglos, tuvo varias remodelaciones. También se le conoció como Casa del Mayorazgo Nava Chávez. Por su ubicación, el predio y su entorno han dado hallazgos arqueológicos relevantes. En excavaciones asociadas al programa de arqueología urbana, se registraron ofrendas bajo casas coloniales vecinas, como ajaracas y campanas. El MAF abrió en 2006 para preservar, organizar y difundir fotografía histórica de la Ciudad de México, superando los 2 millones de imágenes en diversos soportes, incluidas placas de vidrio. El archivo reúne más de un siglo de imágenes de la capital, como obras públicas, vialidades, monumentos, barrios, fiestas y vida cotidiana. La Casa Leona Vicario, hoy sede de la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL, en la calle República de Brasil, número 37, en el centro histórico. Es un inmueble que aparece documentado desde 1526, cuando la familia Guerrero cedió unas casas a los frailes dominicos mientras levantaban enfrente su convento e iglesia de Santo Domingo. Hacia 1571, pertenecía al regidor Juan Velázquez de Salazar, quien arrendó el inmueble al Tribunal del Santo Oficio, en 1680. Tras la abolición de la Inquisición en 1813, aquí operó la renta de lotería de la ciudad. En 1822, el Congreso restituyó a Leona Vicario parte de los bienes incautados por el virreinato y le otorgó, entre otros, 2 casas en la capital: Colombia 10, Antigua, Casa de Cocheras, y Brasil 37, entonces Calle de los Sepulcros de Santo Domingo. Leona y Andrés Quintana Roo habitaron Brasil 37 hasta la muerte de ella en 1842. De acuerdo con relatos de época, arrendaban la planta baja, y uno de los primeros inquilinos fue Antonio López de Santa Ana. Años después, Quintana Roo dejó la casa y terminó sus días en la Merced. El inmueble se ubica a una cuadra del Templo de Santo Domingo y conserva la traza de casa señorial de 2 niveles con zaguán y patio. En 2012, fue tema de nota por intervenciones técnicas al interior, recordando su condición de edificio histórico en uso cultural. El nombre de la calle antigua, Sepulcros de Santo Domingo, alude al antiguo camposanto dominico del entorno. La casona concentra acervos y servicios como la Biblioteca Josefina Lara Valdés, además de fototeca, fonoteca y hemeroteca dedicadas a la vida literaria en México. Es sede de charlas, talleres, presentaciones y caminatas literarias. Suele abrir sus actividades al público con entrada libre. El Museo Casa de Carranza ocupa la residencia porfiriana de la calle Río Lerma, número 35, en la colonia Cuauhtémoc, a 2 cuadras de Reforma. La casa fue construida en 1908 por el ingeniero, arquitecto Manuel Estampa, en estilo francés. Es uno de los ejemplos mejor conservados de vivienda de lujo de inicios del siglo XX en la ciudad. En 1913, la familia Estampa deja la casa debido a la Decena Trágica, y el general Felipe Ángeles la ocupa como cuartel por su cercanía a la antigua estación Colonia. La familia regresa entre 1915 y en 1919, Venustiano Carranza renta la casa y vive aquí los últimos 6 meses de su vida, hasta su salida de la capital tras el Plan de Agua Prieta. Fue velado en el salón principal de esta casa. De 1920 a 1942, la adquieren Juan Barragán y Paulino Fontes, y se la obsequian a Julia Carranza, hija de Venustiano. Después se alquila como embajada de Francia y de El Salvador. Por decreto de Manuel Ávila Camacho, en 1942, se incorpora al patrimonio federal como sede de la Asociación de Diputados, con biblioteca y hemeroteca. El 1 de febrero de 1961 abre oficialmente como museo. En 1998 se reestructura museográficamente y en 2018 reabre tras una renovación de 3 años.
La Casa Museo conserva 13 a 14 salas que combinan ambientaciones originales. Sala, comedor, cocina, vestíbulo y recámaras. Con salas históricas sobre la Revolución, el constitucionalismo y la vida de Carranza. El acervo supera las 3.400 piezas entre mobiliario, objetos personales, documentos y fotografías. Destacan la sala principal, donde se velaron los restos del presidente. Conserva mobiliario de época y decoración dorada. Un vestíbulo con vitrales, uno con el escudo de la familia Stampa, y la escalera de madera. El despacho biblioteca, núcleo simbólico de la casa, asociado a decisiones de gobierno. La biblioteca, con 833 volúmenes del interés personal de Carranza, también se encuentra el original del Plan de Guadalupe de 1913, la banda presidencial y la pluma con la que firmó documentos clave. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle Moneda número 13, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, es uno de los espacios más singulares del país, porque no se centra en el arte o la historia nacional, sino en ofrecer una visión amplia y diversa de las culturas que han existido en distintas regiones del planeta. Su sede es un edificio con una historia propia fascinante, el antiguo Palacio de la Real Casa de Moneda, construido en el siglo XVI por orden de la corona española para resguardar y acuñar el metal precioso que llegaba de las minas de la Nueva España. Con el paso de los siglos, el inmueble fue remodelado varias veces y conservó su importancia como institución económica hasta el siglo XIX. Posteriormente fue adaptado para diversos usos, y finalmente, en 1965, se inauguró ahí este museo dedicado a las culturas del mundo, impulsado por el antropólogo Miguel León Portilla y otros especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que hace único al museo es que no existe otro espacio en México que se enfoque en la comparación cultural global. Sus salas temáticas se han enriquecido con piezas provenientes de excavaciones, donaciones y préstamos internacionales, así como de colecciones que México recibió gracias a intercambios culturales. Entre sus piezas más destacadas se encuentran esculturas egipcias, artesanías japonesas, tallas africanas, piezas grecolatinas, máscaras de Oceanía, textiles de diversas regiones y documentos antiguos que muestran la diversidad de la humanidad. El edificio mismo es un testimonio profundo de la historia de México. En sus muros se acuñaron las monedas que circularon en el virreinato, y hasta el día de hoy conserva la estructura señorial del siglo XVI, con patios, gruesos muros de piedra y un aire de fortaleza. El Museo Caluz es uno de los espacios culturales más recientes de la Ciudad de México, localizado en Avenida Hidalgo, número 85, en el centro histórico. Está ubicado en el antiguo Hotel de Cortés, un edificio del siglo XVII que originalmente funcionó como hospicio de la Orden de los Betlemitas, dedicada a la atención de enfermos y viajeros. Con el paso del tiempo, el inmueble se transformó en posada, mesón y finalmente en hotel, considerado uno de los primeros hoteles modernos de la capital. Su ubicación, frente a la Alameda Central y sobre la Avenida Hidalgo, lo mantuvo siempre en contacto con la vida urbana y social de la ciudad. En 2015, el edificio fue adquirido por la Fundación Caluz, encabezada por el empresario Antonio del Valle Ruiz, con el propósito de crear un espacio museístico que albergara su colección privada de arte. Tras un cuidadoso proceso de restauración que respetó la estructura virreinal y colonial del inmueble, el museo abrió sus puertas al público en octubre de 2020. La importancia del Museo Caluz radica en su colección permanente de arte mexicano, que abarca más de 3 siglos, desde el periodo virreinal hasta el siglo XXI. Entre sus piezas se encuentran pinturas de paisajes, retratos, escenas costumbristas, naturalezas muertas y obras modernas y contemporáneas. Una colección que abarca 3 siglos. Artistas como José María Velasco, Saturnino Herrán, Dr. Atl, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Francisco Toledo están representados, lo que convierte a la colección en un recorrido visual por la historia
y evolución de la pintura en México. Su programación incluye exposiciones temporales y actividades educativas que acercan el arte a diversos públicos. Además, cuenta con un patio central recuperado como espacio de encuentro, con un mural de Vicente Rojo titulado Jardín Urbano, que conecta la tradición de la pintura mural mexicana con el espíritu contemporáneo. El Hotel de Cortés tenía fama en el siglo XX como punto de encuentro de intelectuales y viajeros, lo que ya le confería un aire cosmopolita antes de convertirse en museo. Además, su terraza ofrece una de las vistas más privilegiadas hacia la Alameda y el Palacio de Bellas Artes, uniendo la experiencia artística con la contemplación urbana. La Casa Museo del Perfume es un espacio singular y poco común dentro de la oferta cultural de la Ciudad de México, pues está dedicado íntegramente al universo del perfume, sus orígenes, su historia y su relación con la humanidad a lo largo del tiempo. Se encuentra en la calle de Tacuba número 12, en una antigua casona porfiriana que fue restaurada para darle un nuevo uso cultural y sensorial. El museo abrió sus puertas en 2018 y recorre la historia del perfume desde Egipto, Grecia y Roma, donde las esencias tenían un uso ritual y espiritual, hasta llegar a la Edad Media y el Renacimiento, momentos en los que los perfumes se relacionaron con la medicina, la higiene y el lujo de las cortes europeas. En sus salas se muestran objetos antiguos, frascos históricos, documentos y piezas que revelan la evolución de las técnicas de destilación y las materias primas que se han utilizado en distintas épocas, desde flores, resinas y maderas, hasta aceites esenciales de gran valor. Uno de los atractivos principales es que no se trata solo de observar objetos, sino de vivir una experiencia sensorial. Los visitantes pueden oler distintas esencias y comprender cómo se construyen las notas que forman un perfume, la base, el corazón y la salida. Esto permite que la experiencia sea personal e interactiva, despertando la memoria olfativa de cada persona. Además, el museo cuenta con talleres donde se enseña el proceso artesanal de creación de perfumes y se invita al público a experimentar con aromas para elaborar sus propias fragancias. El espacio en el que se ubica no solo resguarda la colección, sino que también se concibió como un lugar de convivencia. Cuenta con una cafetería perfumada, un pequeño patio para eventos culturales y una tienda especializada en perfumes de autor. Esto lo convierte en un rincón donde se mezclan la historia, el arte y la vida cotidiana. El Museo Manuel Tolsá, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, es un recinto que rinde homenaje al célebre arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá, quien dejó una huella imborrable en la arquitectura y el arte de la Nueva España durante finales del siglo XVII. Este espacio se encuentra dentro del Palacio de Minería, una de sus obras maestras, lo que le confiere un valor simbólico muy especial. Es un museo que honra al artista precisamente en el escenario donde plasmó parte de su genio. Manuel Tolsá llegó a México en 1791 para ocupar el cargo de director de escultura en la recién fundada Real Academia de San Carlos. Desde entonces, se convirtió en el gran artífice de varias de las construcciones más notables de la época virreinal tardía. Entre ellas, se encuentran el Palacio de Minería, la conclusión de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en especial la Cúpula, el Hospicio Cabañas en Guadalajara y el famoso monumento ecuestre a Carlos IV, conocido popularmente como El Caballito. Entre sus colecciones se encuentran planos, maquetas, documentos históricos, esculturas, pinturas y objetos relacionados con la vida y obra de Tolsá. Una de las piezas más emblemáticas del museo es la representación del proceso de fundición y colocación del caballito, que en su tiempo fue considerado un logro técnico sin precedentes en América. El museo se inauguró en 1999, más de 180 años después de la muerte de Tolsá, como un proyecto para poner en valor su figura en un país donde muchas de sus obras forman parte del día a día. El Museo del Telégrafo se encuentra en pleno centro histórico de la Ciudad de México, dentro del antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas.
hoy sede del Museo Nacional de Arte. Este recinto fue creado con el propósito de rescatar y difundir la historia de un invento que transformó por completo la comunicación en el siglo XIX, el telégrafo. Inaugurado en 2006, el museo ocupa parte de la planta baja del edificio y ofrece un recorrido por la llegada de esta tecnología a México, su expansión y su impacto social, político y económico. El telégrafo llegó a México en 1850 y rápidamente se convirtió en una herramienta indispensable para el gobierno, el ejército y el comercio. Permitió transmitir mensajes casi instantáneos a largas distancias, reduciendo a minutos lo que antes tardaba días o semanas. Durante el Porfiriato, México desarrolló una de las redes telegráficas más amplias de América Latina, lo que consolidó al país como un espacio conectado con el resto del mundo. El museo explica cómo esta tecnología no solo transformó las comunicaciones, sino también la manera de gobernar y de organizar la vida nacional, pues facilitó el control de territorios lejanos y aceleró procesos económicos y militares. Entre sus colecciones se exhiben aparatos originales de telégrafo, cables, conmutadores, mapas, documentos y uniformes de los trabajadores que operaban estas líneas. También se muestran ejemplos de mensajes transmitidos en momentos clave de la historia de México, como los comunicados durante la intervención francesa, el Porfiriato y la Revolución. El museo, además, hace un homenaje a los telegrafistas, quienes fueron figuras muy respetadas en su tiempo por dominar el código Morse y mantener en funcionamiento una red que unía al país. El edificio que alberga el museo fue construido a finales del siglo XIX y principios del XX por el arquitecto italiano Silvio Contri. El Palacio de Comunicaciones fue concebido como símbolo del progreso de México en tiempos de Porfirio Díaz. Sus amplias escalinatas de mármol, los vitrales, las decoraciones de hierro forjado y la monumentalidad de sus salas reflejan el ideal de modernidad que se quería proyectar hacia el exterior. Que dentro de este edificio se conserve hoy el Museo del Telégrafo le da una dimensión adicional, pues el visitante no solo conoce la historia de la comunicación, sino que también recorre un ícono arquitectónico de la época. Como curiosidad, el museo conserva una reconstrucción de oficinas telegráficas, tal como funcionaban en su época, con aparatos que aún pueden observarse en funcionamiento para fines didácticos. Otro detalle llamativo es que en la sala se explica cómo el telégrafo fue el precursor directo del teléfono y de las comunicaciones modernas. La lógica de enviar impulsos eléctricos codificados es la misma base sobre la que más tarde se desarrollaron tecnologías como la radio, la telefonía y, en última instancia, Internet. Gracias por llegar hasta el final. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y cuál de estas casas te falta conocer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!